Es una inversión en la que ha tenido una participación muy relevante el gobierno del estado de Durango. Una planta de fertilizantes nitrogenados se llamará Fermachem. Estamos hablando de miles de empleos en el estado. Que próximamente estos proyectos sean tangibles y sean una realidad. Y eso no había pasado nunca en la historia de Durango. Hoy nos reunimos para dar un paso monumental en la historia de nuestra nación, de uno de los proyectos más significativos de México. Uno de los proyectos más relevantes de México, hombres y mujeres que trabajan todos los días para que esta visión se convierta en una realidad. Es un referente en los proyectos de gran escala en México. En este momento histórico, para Durango y para todo México. Juntos estamos haciendo este sueño realidad y hoy Durango es un lugar donde esto sucede. Hoy alzamos la mirada hacia el horizonte, una profunda fe en el futuro de nuestro país. Nos decían que no se podía. Un Durango visible en el mapa nacional e internacional. Un Durango que atrae inversión, que genera oportunidades. Está creciendo el gigante. Hoy estamos aquí, colocando la primera piedra de Fermachem, el proyecto de fertilizantes más importante en las últimas décadas en nuestro país. Este gigante construye unidad. Lerdo, pieza fundamental en el futuro que estamos construyendo para Durango. No nos vamos a detener. Esto apenas inicia. Para que vean que Durango seguirá siendo un gigante. ¡Que viva Fermachem! ¡Que viva Durango! ¡Y que viva México! Inversión, desarrollo, crecimiento y empleos. Esas son algunas de las palabras que más se repiten en el discurso del gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, durante la presentación de uno de los proyectos industriales más importantes anunciados para la región, la planta de fertilizantes nitrogenados Fermachem, en Lerdo, Durango. Pero detrás de las cifras y los discursos, existe una pregunta que ha dividido a la región. ¿Qué sucede cuando una de las inversiones industriales más grandes de los últimos años llega a las inmediaciones de uno de los ecosistemas más importantes del norte de México? Para responder esa pregunta, primero debemos entender qué es el Cañón de Fernández, por qué fue declarado área natural protegida y por qué su futuro preocupa a miles de habitantes de la laguna. El Cañón de Fernández, ubicado entre los municipios de Lerdo y Cuencamé en el noreste del estado de Durango, México, es una de las áreas naturales más importantes del norte del país. Con una extensión aproximada de 17,000 hectáreas, fue declarado Área Natural Protegida en 2004 y posteriormente reconocido como Sitio Ramsar en 2008 debido a su relevancia ecológica a nivel internacional. Pero lo que realmente hace extraordinario a este lugar es que funciona como un verdadero oasis en medio del desierto chihuahuense. Gracias a la presencia del río Nazas, es posible la existencia de una gran diversidad de flora y fauna en una región predominantemente árida, creando un ecosistema único y de enorme valor ambiental. Más allá de su belleza natural, el Cañón de Fernández desempeña funciones esenciales para la comarca lagunera y para municipios cercanos como Lerdo, Gómez Palacio, Torreón y Mapimí. Favorece la recarga de acuíferos. Ayuda a conservar el agua en una zona que enfrenta estrés hídrico. Protege los suelos contra la erosión, y estos son solo algunos de los muchos beneficios que aporta a la región. Su presencia contribuye silenciosamente al equilibrio ambiental del que dependen miles de personas, convirtiéndose en un aliado indispensable para el bienestar de las comunidades cercanas. Entre la vegetación más representativa destacan los ahuehuetes o sabinos centenarios. Algunos de estos majestuosos árboles tienen cientos e incluso más de 1000 años de antigüedad, convirtiéndose en verdaderos testigos de la historia natural de la región. También se encuentran álamos, sauces, diversas especies de cactus y muchas otras plantas que han logrado adaptarse a las condiciones de este ecosistema. Asimismo, el área alberga alrededor de 581 especies de animales, reflejando una riqueza biológica excepcional. Entre ellas se encuentran aves migratorias y rapaces como el águila pescadora y la aguililla cola roja, mamíferos como coyotes, zorros, conejos y liebres, y reptiles y anfibios adaptados al ambiente desértico. Cada una de estas especies forma parte de un delicado equilibrio natural que ha evolucionado durante miles de años. Además de su importancia ecológica, el Cañón de Fernández es uno de los principales destinos de ecoturismo de la región.
Aquí es posible realizar actividades como senderismo, campismo, kayak, investigación científica y educación ambiental. Estas experiencias permiten a visitantes y habitantes conectar con la naturaleza, comprender su valor y reconocer la importancia de protegerla para las futuras generaciones. Como área natural protegida y sitio Ramsar, el cañón recibe protección legal debido a su importancia para la conservación del agua, la biodiversidad y los ecosistemas regionales. Además, alberga especies vulnerables, aves migratorias y comunidades ecológicas de alto valor ambiental, cuya preservación resulta fundamental para mantener el equilibrio de la región. El Cañón de Fernández no es solamente un atractivo turístico, es una reserva estratégica de agua, biodiversidad y equilibrio ecológico para toda la comarca lagunera. Su conservación es fundamental para el bienestar ambiental y social de la región. Y aunque muchas veces sus beneficios pasan desapercibidos, la realidad es que este oasis en medio del desierto representa vida, historia, refugio y esperanza para las generaciones presentes y futuras. Proteger el Cañón de Fernández es también proteger el futuro de nuestra región. Ahora que ya conocemos la relevancia ecológica del Cañón de Fernández, resulta inevitable preguntarse qué tipo de proyecto pretende instalarse en sus cercanías. Para responder esa pregunta, revisemos primero la información que la empresa Fermachem y las autoridades han dado a conocer públicamente. El proyecto Fermachem es oficialmente una planta de fertilizantes nitrogenados, enfocada en la producción de urea, ubicada en el ejido Sapioris, municipio de Lerdo, Durango, a unos 6 kilómetros del Cañón de Fernández aproximadamente. Aunque el gobierno estatal afirma que se encuentra a más de 15 kilómetros en línea recta. La urea, cuya fórmula química es C(NH2), es el fertilizante nitrogenado sólido más utilizado en el mundo debido a su alto contenido de nitrógeno, equivalente al 46%. En cuanto a inversión y empleo, la cifra oficial se ubica entre 1.000 y 1.600 millones de dólares. Además, el gobierno de Durango ha anunciado la generación de 3.000 empleos durante la fase de construcción y aproximadamente entre 250 y 260 empleos permanentes, una vez que la planta entre en operación. Y cuando se habla de una inversión de esta magnitud, inevitablemente surge otra pregunta importante. ¿Qué recursos serán necesarios para mantener en funcionamiento una instalación de estas dimensiones? Sobre el consumo de agua, el Manifiesto de Impacto Ambiental, o MIA oficial, establece un uso de 3,15 millones de metros cúbicos al año, equivalentes a 8,6 millones de litros diarios. En materia de permisos, el proyecto cuenta con toda la documentación aprobada. El MIA fue autorizado por la Semarnat en marzo de 2026. Cuenta con permiso ambiental federal. Las escrituras del terreno fueron firmadas el 12 de diciembre de 2025. Y la desincorporación del terreno estatal fue aprobada por el Congreso de Durango en mayo de 2025. Con ello, todos los permisos se encuentran aprobados oficialmente. Además, la construcción ya comenzó. Inició en mayo de 2026, con una duración estimada de 3,5 años, y la colocación oficial de la primera piedra se realizó el lunes 8 de junio de 2026, marcando el inicio formal de la ejecución del proyecto. Es decir, ya no se trata de un proyecto hipotético, sino de una obra que se encuentra en fase constructiva activa. En cuanto a producción, la planta tiene una capacidad proyectada de 1 millón de toneladas de fertilizante al año. Otra cifra oficial habla de 100.000 toneladas anuales de fertilizantes nitrogenados, dependiendo de la etapa o del documento de referencia, con un arranque de operaciones previsto para finales de 2029. Respecto a los beneficios que promete la empresa, el discurso oficial sostiene que el proyecto fortalecerá la producción nacional de fertilizantes, reducirá la dependencia de importaciones. Se ha mencionado que buscará sustituir hasta 1/3 de las importaciones de urea, apoyará al campo mexicano, impulsará la soberanía alimentaria del país y generará empleo e inversión regional. Finalmente, tanto el gobierno estatal como el federal respaldan totalmente el proyecto. El gobernador Esteban Villegas lo ha calificado como la mega inversión más grande en la historia de Durango, y la presidenta Claudia Sheinbaum anunció públicamente su respaldo durante una conferencia matutina. A esto se suma la autorización del MIA por parte de Semarnat y la aprobación de la desincorporación del terreno por el Congreso de Durango.
lo que confirma un apoyo institucional total, tanto a nivel estatal como federal. Y así, mientras las autoridades destacan los beneficios económicos, la generación de empleos y la inversión anunciada, el proyecto continúa avanzando y tomando forma en la región. Pero más allá de las promesas de inversión y empleo, existen preguntas que siguen sin una respuesta clara para la población. Y es precisamente aquí donde comienza la preocupación como ciudadanía. ¿Es una planta de fertilizantes o de amoníaco? Para producir urea se requiere amoníaco como materia prima. La pregunta es simple. ¿Qué papel tendrá exactamente el amoníaco dentro del proceso industrial? Y, además, ¿por qué el discurso oficial cambió de hablar de amoníaco y urea a enfatizar únicamente la producción de urea? La evidente razón por la que preocupa el amoníaco es debido a que se trata de una sustancia química que, en altas concentraciones, puede causar daños severos al sistema respiratorio, irritación en ojos y piel, además de afectar vegetación, fauna y cuerpos de agua en caso de una liberación accidental, y es justamente esa posibilidad la que genera inquietud entre diversos sectores de la población. ¿Cuánta agua consumirá realmente? Hasta ahora, no existe una cifra técnica completa, verificable y ampliamente difundida sobre el volumen total de agua que requerirá la planta durante su operación. Y en una región donde el agua representa uno de los recursos más valiosos, esta pregunta adquiere una relevancia aún mayor. ¿Será realmente 100% agua tratada? Lo que ciudadanos y colectivos preguntan es, ¿cómo se garantizará que la operación siga dependiendo exclusivamente de agua tratada y no de fuentes naturales a largo plazo? Porque una cosa es lo que se plantea hoy, y otra muy distinta es cómo se garantizará su cumplimiento en el futuro. ¿Qué especies serán afectadas? Hasta ahora, no existe información pública ampliamente difundida que indique cuántas especies podrían verse afectadas directa o indirectamente por el proyecto. Y cuando se trata de un entorno con una riqueza biológica tan importante, cada especie cuenta. ¿Qué permisos tiene exactamente? Aún sigue sin estar claro cuáles son las condicionantes específicas impuestas por las autoridades, las medidas obligatorias de mitigación y los mecanismos de supervisión a largo plazo. Porque más allá de la autorización de un proyecto, también importa conocer las condiciones bajo las cuales deberá operar. ¿Qué pasaría en caso de una fuga o accidente? Hasta el momento, no existe información ampliamente conocida sobre posibles escenarios de riesgo, zonas potencialmente afectadas o protocolos detallados de respuesta para la población. Y cuando se habla de instalaciones industriales de gran escala, conocer estos escenarios puede ser tan importante como conocer los beneficios anunciados. ¿Dónde están los estudios completos? Muchos ciudadanos siguen preguntando por los estudios técnicos completos, las evaluaciones de riesgo, los impactos ambientales detallados y los planes de contingencia. Porque cuando un proyecto de esta magnitud se instala cerca de un ecosistema protegido, la pregunta deja de ser únicamente cuánto dinero traerá y comienza a ser también qué impactos podría generar, cómo serán gestionados y qué futuro le espera al territorio que lo rodea. Porque cuando las preguntas aumentan, la demanda de transparencia también. Algunos habitantes señalan que, inicialmente, la información presentada sobre el proyecto se enfocó principalmente en los beneficios económicos y la generación de empleos, mientras que los posibles impactos ambientales no fueron difundidos con la misma claridad, generando cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. Entre las voces que se han pronunciado contra el proyecto se encuentra Prodefensa del Nazas AC, una asociación civil enfocada en la defensa del río Nazas y de los ecosistemas de la región lagunera. Su postura ha sido clara. La organización ha manifestado que no respalda el proyecto Fermachem y ha solicitado mayor transparencia, acceso a la información y claridad sobre los posibles impactos ambientales asociados a la planta. Por otra parte, la diputada estatal por el Distrito 9 de Durango, Georgina Solorio García, también ha expresado públicamente su opinión respecto al proyecto Fermachem. Prodenasa solicitó que se explique de manera clara y transparente los alcances sociales, ambientales y legales de la planta, además de atender las preocupaciones legítimas que diversos sectores de la sociedad han manifestado. Además, persiste la negativa reconocer que no estamos hablando únicamente de una planta de urea, sino también de una planta de amoníaco. De acuerdo con la información disponible de la MIA, se contempla una producción inicial de aproximadamente 200 toneladas de amoníaco al año.
con una capacidad máxima de hasta 2.200 toneladas diarias, equivalentes a cerca de 800.000 toneladas anuales, cuando opere a toda su capacidad. Si la empresa pretende producir fertilizantes verdes, deberá modificar su manifestación de impacto ambiental y presentar los estudios correspondientes. Si eso ocurre, seré la primera en respaldar públicamente el proyecto. Pero mientras la mía vigente describa un proceso convencional de producción de amoníaco utilizando gas natural, afirmar que se trata de fertilizantes verdes constituye una información incorrecta. La ciudadanía merece información veraz y completa. El video completo puede consultarse en su página oficial de Facebook, Georgina Solorio García. La diputada ha cuestionado el desarrollo del proyecto, señalando presuntas irregularidades desde sus etapas iniciales. Asimismo, ha exigido transparencia, acceso a la información y claridad respecto a los impactos ambientales y sociales que podría generar la instalación de la planta. Mientras tanto, entre una parte de la población que se ha pronunciado en contra del proyecto, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Vale la pena? ¿El daño que podría provocarse al medio ambiente valdrá la pena frente a los beneficios que aseguran que habrá? Algunos ciudadanos han expresado frases como que no nos sigan quitando lo poco de naturaleza que nos queda. 250 empleos no valen todo el riesgo. Una vez más, aquí no. Estas preocupaciones dieron origen a diversas movilizaciones ciudadanas. Una de las más importantes ocurrió el 14 de junio de 2026, cuando ciudadanos, ambientalistas y miembros de la sociedad civil se congregaron en Lerdo para manifestar públicamente su rechazo al proyecto Fermachem y expresar su preocupación por la cercanía de la planta con el Cañón de Fernández. En este contexto surge también el movimiento ciudadano espontáneo Aquí Tampoco, que toma inspiración de movimientos similares surgidos en Topolobampo, donde comunidades se organizaron para expresar su rechazo a proyectos industriales que consideraban un riesgo para el medio ambiente y su entorno. Pero las movilizaciones no buscan únicamente detener una obra. Sus principales objetivos son exigir transparencia, acceso a los estudios técnicos completos, información clara sobre el consumo de agua, los posibles riesgos ambientales, los planes de contingencia, y los mecanismos de supervisión a largo plazo. Además, ciudadanos han impulsado campañas de recolección de firmas a través de la plataforma oficial de Change.org, con el objetivo de visibilizar el tema, sumar apoyo ciudadano y solicitar una revisión más profunda de los posibles impactos asociados al proyecto. Ante las protestas, tanto el gobierno como la empresa han defendido el proyecto. Las autoridades sostienen que Fermachem representa una de las inversiones más importantes en la historia reciente de Durango. Sin embargo, ¿se ha conseguido detener la construcción? La respuesta es no. Actualmente, el proyecto continúa avanzando y la construcción sigue en marcha. Y más allá de las posturas a favor o en contra, es importante recordar que la ciudadanía tiene el derecho fundamental e inalienable de exigir transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos, así como el derecho a la libre expresión y a la participación política. En una democracia, el pueblo tiene la potestad de evaluar, cuestionar y orientar las decisiones de sus gobernantes, porque participar, preguntar y exigir información no es un obstáculo para el desarrollo, es un derecho y también una responsabilidad ciudadana.